Vamos a ir al libro de Éxodo por un momento. Buenos días, qué bueno verlos esta mañana a todos. Éxodo capítulo 14. Vamos a tomar esta lectura como una introducción al tema que vamos a mirar esta mañana. Ojalá que usted haya venido con ganas de aprender, ¿no? Con ganas de decirle: Señor, tengo hambre de tu palabra. Éxodo capítulo 14. Encontramos el versículo 13. Éxodo 14, 13. Bueno, el texto haciendo referencia a el momento cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, y dice así: pero Moisés les dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Bueno, nosotros estamos hablando acerca de el tema de la desesperación. Ya vamos con 3 enseñanzas sobre esto y hemos aprendido las consecuencias de la desesperación, las causas de la desesperación y por qué la gente se desespera. Y la gente se desespera cuando encuentra obstáculos en el camino, cuando se encuentra con dificultades que cree que no puede solucionar. Entonces viene la desesperación. Y miramos también las consecuencias de la desesperación. Las decisiones peores que los seres humanos toman en la vida, las toman en un momento de desesperación. Y hoy vamos a ver cómo evitar la desesperación. Esto es algo que nos afecta, es algo que puede dañar nuestra vida, dañar la vida de los que nos rodean, y debemos buscar la manera de evitar la desesperación. Aquí en el pasaje que acabamos de leer, miremos ustedes, imagínense un poco. Yo siempre les he dicho a ustedes que para uno entender tiene que meterse en la película, y esto fue un hecho real. El pueblo de Israel, los hebreos salen de Egipto, y después de que han avanzado un trecho, Dios mismo endurece el corazón de Faraón y hace que los persiga. Yo creo que eran 600 carros, según dice, pues alados por caballos, que salieron a perseguir a los hebreos. Los hebreos habían avanzado en cierta dirección, pero llegaron a un momento en que ya no había hacia dónde más seguir, porque el Mar Rojo estaba de frente. Y el ejército de Faraón venía a acorralarlos con el fin de destruirlos. Entonces es cuando Moisés llama al pueblo y le dice, en el versículo 13, mire lo que le dice. El versículo dice: pero Moisés les dijo: no tengan ¿qué? Miedo. No tengan miedo. Ahora, ¿quién no puede tener miedo frente a una amenaza tan grande como el hecho de aquí vamos a perder la vida? O sea, no hay otra posibilidad, estamos muertos. Pero él les dice: no tengan miedo, solo quédense ¿qué? Quietos. Esa palabra es muy importante. Quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Son cosas que es difícil hacer cuando hay desesperación. Cuando hay desesperación hay miedo y no podemos estarnos quietos. No se puede uno estar quieto. Empieza a buscar por aquí, a buscar por acá, a preguntar aquí, a intentar por acá. Pero el Señor dice: estén quietos. Dice el versículo 14: el Señor mismo, que dice, peleará por ustedes, y ustedes solo quédense tranquilos. Son instrucciones que parecen ilógicas frente a una amenaza tan grande como es el peligro de perder la vida. Y finalmente el versículo
15 le dice a Moisés, luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Miren las instrucciones. Primero, no tengan miedo. Segundo, quédense quietos. Tercero, estén tranquilos. Y cuarto, ni oren. No oren. A veces las oraciones en el momento de desesperación ni siquiera se hacen bien. Puede que una oración en un momento de desesperación no se haga bien, ¿sí? Entonces, todo esto es posible solamente cuando nosotros le creemos a Dios. No hay otra manera. Esto es posible si usted le cree a Dios. Si realmente estamos viviendo en fe. De lo contrario, no va a ser posible. Cualquier peligro, cualquier amenaza nos pondrá a temblar, nos llevará a la desesperación y nos hará que hagamos cosas incorrectas. Cosas incorrectas. Entonces el enemigo está ahí para eso. Para desesperarnos, porque él sabe que en el momento de la desesperación vamos a perder nuestra comunión con Dios y vamos a echar a perder todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces esto lo vamos a estudiar más a fondo en otro tema. Entonces, ¿cómo evitar la desesperación? Es creyendo. Mire, es curioso, ¿no? Que Dios le dice a Moisés, no clame. Parece contradictorio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos siempre es que clame y clame y clame y clame y llore y llore y desespérese. Y el Señor le dice, este no es momento de orar, este es momento de actuar creyendo en las promesas que Dios nos dio. Y yo le digo una cosa, hermano, cuando el Señor ha dado sus promesas, Él ya garantizó sus promesas, entonces usted no tiene que pedirlas, usted simplemente tiene que recibirlas. Yo no sé si usted lo mira de esa manera, pero si a usted le han prometido un regalo y el que le prometió es serio, ¿usted va a qué? ¿A pedir que se lo den? No. ¿A recordarle que le prometieron un regalo? No. ¿Usted va a qué? A recibirlo. Y cuando la persona lo ve llegar, entonces ya sabe que usted va a recibir lo que le prometieron. Entonces Dios ya nos prometió. Dios ya nos hizo promesas, son serias. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Es ir por la vida creyéndole a Dios y recibiendo lo que el Señor nos da. Ahora, ¿por qué tenemos que clamar tanto? Es la pregunta, ¿por qué tenemos que clamar tanto? Y a veces clamamos tanto por la misma cosa. Hay gente que lleva clamando años por lo mismo y no recibe nada. ¿Sabe por qué? Porque hace falta la fe. Hace falta la fe. Y sin la fe no es posible nada. Entonces la fe es una palabra muy corta, pero fundamental para recibir las promesas de Dios. Fe, 2 letras, ¿no? Pero poderosa, hermano, abre puertas que usted jamás se hubiera podido imaginar. Santiago 1, 6 al 7 dice algo que tenemos que tenerlo muy en cuenta los que pedimos, los que clamamos todos los días. Santiago capítulo 1 versículos 6 y 7. Dice así: pero cuando se la pidan, o sea, aquí está hablando de la sabiduría, contexto anterior, pero esto aplica a cualquier cosa. Pero cuando ustedes pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden. Ahí está la clave, no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Y miren lo que dice el 7. Pónganle bien cuidado a lo que dice el 7. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Y la Reina Valera dice: quien tal haga nunca recibirá cosa alguna del Señor. O sea, ¿qué está diciendo? La duda cierra las puertas totalmente a la respuesta de Dios para nosotros. La cierra, ¿sí? Es impresionante la importancia de la fe. Entonces, la oración de una persona que cree
no debería ser para pedir. La oración de una persona que cree debe ser para agradecer, ¿cierto? Por eso nosotros deberíamos utilizar más nuestro tiempo de oración para agradecer antes que para pedir. Pero ¿en qué se gasta nuestro tiempo de oración toda la vida? O sea, ¿en qué invertimos nuestro tiempo cuando oramos? Es pidiéndole, pidiéndole, pidiéndole y pidiéndole. ¿Sí? Pero cuando le creemos a Dios, porque eso es lo que dice Pablo, ¿no? Dice, ustedes oren una vez, lo da a entender, y luego díganle, gracias Señor, por lo que recibimos. Y la paz de Dios gobernará sus corazones. Ahora, hay un pasaje que usted puede decir, pero el pasaje de la viuda y el juez injusto, ¿qué? Porque esto enseña, ¿cierto? Y dice que había alguien que cansó al juez, una viuda que no le hacía justicia, pero que porque fue día y noche, al fin el juez le hizo justicia. Y termina diciendo, ¿cuánto más hará con ustedes a los que claman día y noche? Ahora, pero termina diciendo una cosa que es importante y es como que recoge todo el comentario, es, pero cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, ¿cuál es el problema allí entonces? El problema es de nuevo falta de fe. Falta de fe. Entonces, lo que Dios le dice a Moisés, ¿no? Bueno, ya clamaron, ya tienen mi palabra de que van a salir bien librados. Entonces, ¿qué? Avancen, ¿no? Y recuerden ustedes la historia que Moisés tenía una vara, un garrote en la mano, que era con el que guiaba al pueblo. Y él le dice, ¿qué tienes en tu mano? Pues aquí tengo la vara. Toca con esa vara las aguas y el mar se abrirá. ¿Eso qué es? Actuar, avanzar. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros hacer? Es no estarle preguntando a Dios, no estarle diciendo ayúdame, 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 sino avanzar en lo que Él nos ha prometido. Claro, dentro de su voluntad. Entonces Santiago es claro. El que duda nunca recibirá nada del Señor. Así se lo pida de rodillas, así se muera orando, así ayune, nunca lo recibirá. ¿Por qué? Porque la respuesta de Dios se recibe es por la fe. Si no hay fe, no hay posibilidad de recibir algo de Dios. Esto debería responder a la pregunta de por qué hay tantas cosas que no hemos recibido. ¿Por qué? ¿Sabe qué estaba pensando yo en estos días? Bueno, pensando en una dinámica para el 31, para la reunión del 31, y era qué bueno que usted se tomara un tiempo a solas y escribiera, ¿no? Todo lo que Dios ha hecho a su favor durante todo este año, porque a veces como que olvidamos, ¿no? Olvidamos. Esos son como los anuncios que se colocan en las redes, ¿no? Apenas se lo colocan, entonces aparece de primero, pero los otros anuncios lo van desplazando, al último ya nadie lo ve. Entonces lo mismo pasa con nosotros, con las cosas que Dios hace. En el momento somos conscientes, pero como que lo demás va desplazando lo que el Señor ha hecho y terminamos olvidándonos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Es un año en el cual usted ha visto la mano de Dios en su vida, en el que ha experimentado cosas buenas y cosas no buenas. Pero al fin, ¿no? Tenemos que llegar a la conclusión de que Dios ha sido bueno con nosotros. Y eso nos debe impulsar ¿a qué? El próximo año a ser fieles a Dios, a afianzarnos más en el deseo de seguirlo y de servirlo. Entonces, tenemos que aprender a darle gracias a Dios, aún por las cosas que no fueron agradables, pero que nos sirvieron como una escuela, como una disciplina para nuestra vida. Las cosas que nos faltan, ¿por qué nos faltan? ¿Les he hecho esa pregunta? Bueno, hay gente que dice, no, tal vez Dios se olvidó de nosotros, tal vez las promesas no son reales. Otras personas pueden decir, es que tal vez yo soy tan malo, tan pecador, que Dios a mí no me bendice. Pues déjeme decirle que no es ni lo uno ni lo otro. El problema aquí no es eso, el problema es la falta de fe. El problema es la falta. Si usted y yo no tenemos
todo lo que Dios nos ha ofrecido, no es porque Dios se haya arrepentido de dárnoslo, porque la palabra de Dios es firme y permanece para siempre, sino porque a nosotros nos hace falta aportar, ¿no?, con la fe, que es la llave que abre las puertas del cielo para que las bendiciones se derramen sobre nuestras vidas. Entonces, esa es la... Perdón, me colaboras ahí con eso. Silencio ahí. Bueno, entonces, esa respuesta, esa pregunta, tiene una respuesta. Y no es que Dios sea malo, no es que Dios se haya cansado, no es que Dios haya dejado de amarnos. Gracias. Es que nosotros hemos fallado en la parte que nos corresponde, que es nuestra fe, ¿sí? Mira, nosotros tenemos que aprender a entender esta parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no lo entendemos, si no lo vivimos, todas las bendiciones que Dios nos ha dado se van a perder. Se van a perder. Eso es como el que tiene una herencia y no sabe que se la dieron, ¿no? Por ignorancia la puede perder. Entonces, vamos a mirar que es necesario entender que hay diferentes clases de fe. Bueno, si yo le hago esa pregunta hoy, ¿usted qué dice? ¿Usted tiene fe o no tiene fe? ¿Sí tenemos fe? Sí, claro que tenemos fe. Si usted no tuviera fe, no estaría aquí. Usted tiene fe, por eso estamos aquí. Pero resulta que hay diferentes clases de fe, ¿no? Y las clases de fe deben aplicarse de acuerdo a lo que yo necesito. Bueno, entonces vamos a mirar que hay diferentes clases de fe. Y no saber la diferencia entre los tipos de fe también nos puede perjudicar. Uno dice, yo tengo fe, pero ¿estoy aplicando la fe en el contexto correcto? Porque si no la estoy aplicando en el contexto correcto, no voy a tener respuesta. Y ahí eso es lo que tenemos que aprender. Mire, hay varias clases de fe que la Biblia menciona. Uno, entonces vamos a poner un ejemplo para poderlo entender. Yo quiero hacerlo entender. Y el ejemplo es, ayer hablábamos de la tierra, o del suelo. Los agricultores, ¿no?, saben que la tierra necesita abono para que produzca. Bueno, anteriormente no había necesidad de abono, ¿no? Yo me acuerdo que el abono ni siquiera se lo conocía. Las matas producían naturalmente, pero nunca produjeron la cantidad que producen, ¿no? La cantidad que hoy se hace producir la tierra es impresionante. Pero ¿qué es lo que hace que la tierra produzca? Es el abono. Pero cuando apenas sale el abono, yo recuerdo mucho, la gente compraba el abono y lo tiraba, ¿no? Y pensaba que porque era abono iba a funcionar, pero muchas veces no funcionaba, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque la tierra, no todas las tierras tienen la misma necesidad del mismo componente. Bueno, eso lo dicen los técnicos, ¿no?, agrónomos. Hoy en día la ciencia ha avanzado y se hacen estudios del suelo, análisis del suelo, para determinar qué clase de abono necesita el suelo que estoy trabajando. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, después de hacer el análisis del suelo, entonces ese análisis va a determinar que su tierra, que su lote necesita fósforo, pero que tiene abundancia de calcio. Entonces, si la tierra necesita fósforo, entonces usted tiene que aplicar ¿qué? Fósforo a la tierra. No necesita calcio porque calcio ya tiene. Y es así como hoy en día se hace producir la tierra, ¿no?, a esos niveles. Es más, la hace producir más de lo que debería producir. Bueno, en este momento, entonces, entendemos que la fe es lo mismo. Usted dice, yo tengo fe. Es como decir, yo aquí tengo el bulto de abono, entonces lo voy a tirar. Yo tengo fe, pero ¿por qué no me funciona? ¿Sabe por qué no me funciona? Porque no la está utilizando de la manera correcta.
no lo está utilizando de la manera correcta. El ejemplo, vamos a poner un ejemplo, y es la fe que sirve para salvación, no sirve para tener un milagro. ¿Ustedes qué piensan? Es diferente. Es diferente la fe para obtener la salvación a la fe para obtener un milagro. Es distinta. Y vamos a ver un texto que ya habíamos analizado en Marcos capítulo 9, versículo 24. Vamos a ver que ahí hay una diferencia. Marcos 9, 24. Ahora, estas enseñanzas deberíamos ponerle cuidado. ¿Sabe por qué? Porque usted necesita que Dios lo bendiga. Usted necesita la respuesta de Dios a su necesidad. Y esta es una forma de alcanzar esa respuesta. Bueno, el versículo 24 está hablando de un padre que lleva a un hijo que es enfermo con epilepsia, dice, ¿no? Primero el padre lo lleva a los discípulos no lo pudieron sanar, y luego busca a Jesús, y Jesús sí lo sana, ¿no? Sí lo sana. Pero lo que nosotros necesitamos entender es, desde al instante el padre clamó: sí creo, pero ayuda a superar mi incredulidad. Jesús le dice al padre, listo, se lo lleva, y Jesús le dice: ¿crees? Como papá puedes creer. Él piensa un momento y dice: sí creo. Pero luego, ¿qué dice? Ayuda a mi incredulidad. Entonces pregunto, ¿creía o no creía? ¿Qué dicen ustedes? ¿Creía o no creía? Sí creía. Pero entonces, ¿por qué dice ayuda a mi incredulidad? O sea, ¿era un creyente incrédulo? ¿Se puede decir que era un creyente incrédulo? Sí. Era un creyente incrédulo. ¿Sabe por qué? Porque él creía en Jesucristo, creía en Él, ¿no? Esa es una clase de fe. Pero no creía para recibir el milagro. Tenía fe en Jesús, que Él era el Hijo de Dios, que lo podía sanar, pero no tenía la fe para poder recibir el milagro. Entonces Él dice: tengo la fe para saber que tú eres el Hijo de Dios, pero no tengo la fe para poder recibir el milagro. Entonces, lo que le estamos diciendo, hay diferentes clases de fe. Es que todos creemos en Dios. ¿Usted cree en Dios, sí o no? ¿Pero ha recibido todo lo que le ha pedido a Dios? ¿Lo ha recibido? No. Entonces no es que usted no crea en Dios. Usted sí cree en Dios, cree que existe, cree que es el Dios de la Biblia, cree en las promesas de la Biblia, pero usted necesita una fe que lo ayude a tener el milagro. Entonces, ¿qué pasó? Es diferente. Ahora, miremos el mismo caso con los discípulos. ¿Los discípulos eran salvos? ¿Estos discípulos que no pudieron hacer el milagro eran salvos, sí o no? Sí eran salvos. ¿Por qué? Porque habían decidido seguir a Jesús, lo estaban siguiendo y lo estaban sirviendo. Sin embargo, ¿qué pasó con la fe para el milagro? No la tuvieron. Tuvieron fe para salvación, pero no tenían fe para realizar el milagro. Y Jesús les dice: ustedes no pudieron realizar el milagro por su incredulidad, les faltaba la fe. Mire, hermano, decíamos anoche, hay gente que se muere creyendo, se muere y nunca ven un milagro en su vida. ¿Se perdieron? No, son salvos, tienen salvación, pero nunca pudieron ver un milagro en su vida. ¿Por qué? Porque tuvieron fe para salvación, pero no tuvieron la fe que necesitaban para recibir un milagro. Ahora, necesitamos fe para la salvación, ¿sí o no? Listo, yo creo en Cristo, lo recibí en mi corazón, he creído de corazón, por eso estoy aquí, tengo mi salvación. Qué bueno eso, pero no podemos conformarnos con eso. ¿Sabe por qué no podemos conformarnos con la fe que nos da salvación? Porque estamos en el mundo, porque estamos viviendo en una vida donde tenemos necesidades,
Usted necesita alimento, usted necesita pagar las deudas, usted necesita salud para su cuerpo cuando se enferme, usted necesita protección de los peligros, usted necesita todo eso. Así que necesitamos la fe para recibir el milagro mientras estemos aquí. ¿Les parece o no les parece? Así es. O sea, si una persona se muere sin haber visto un milagro, seguro que va a morir frustrado. ¿Por qué? Porque las promesas estuvieron ahí todo el tiempo estuvieron ahí. Pero yo nunca las pude tener, no porque sea malo, no porque sea pecador, sino porque no pude creer con la fe que necesito. Entonces, si entendemos que cada fe necesita moverse en un medio diferente. Entonces, vamos a mirar diferentes clases de fe, ¿no? Bueno, yo me voy a tomar el tiempo que sea necesario, o sea, pues las veces que sea necesario, ¿no? Para poder ampliar esto, porque me parece muy importante, ¿sí? Hoy vamos a mirar unas clases de fe y luego, cuando tengamos la oportunidad, vamos a ver la otra. La primera clase de fe que existe es la fe heredada, la fe por herencia, ¿no? ¿Cómo es esto? Listo. En la creencia, es la creencia que nos inculcaron nuestros padres acerca de Dios, ¿no? Esa es la fe heredada. No la inculcan nuestros padres, no la inculca el medio en el que crecimos, inclusive la misma cultura. Esa fe está basada no está basada en una experiencia personal con Cristo, sino en una enseñanza transmitida, ¿sí? Todos creemos en Dios. Todos creemos en Dios. Pero no todos hemos tenido la experiencia personal con Dios. De allí nace la religión. De ese concepto nace la religión. Creo que hay un Dios porque me dijeron que había un Dios, ¿cierto? Yo creo en Dios. ¿Por qué creo en Dios? Porque me dijeron que había Dios. ¿Quién se lo dijo? Bueno, se lo dijo su papá, su mamá, el profesor, el pastor, el cura. Cualquiera le dijo que había un Dios y usted aceptó esa realidad, ¿no? Y creyó en esa realidad. Cuando una persona nace y crece en un hogar evangélico, ¿no? Se da el caso, un hogar evangélico, la percepción que esa persona tiene de Dios y de la Biblia es una. ¿Cuál es la percepción que tiene esa persona de Dios? Es la percepción que le enseñaron en el hogar donde creció, ¿sí? Si una persona nace en un hogar católico, la percepción es distinta a la percepción que tiene el que nació en un hogar evangélico, ¿sí o no? Es más, la conducta de esa persona es diferente, la forma de manifestar su fe en Dios es diferente. Los católicos les enseñan a los hijos a rezar, mientras que los evangélicos les enseñan a los hijos ¿a qué? A orar, ¿no? Es una percepción diferente, pero está dirigida hacia el mismo Dios. Y si usted nace en la religión musulmana es diferente. Si usted nace en la religión anglicana es diferente. Los testigos de Jehová son diferentes. Los unitarios tienen un concepto diferente a los trinitarios. Todo depende del medio en el que nosotros fuimos formados. Ahora, ¿Dios tiene diferentes formas, diferentes caras? No. Las caras y las formas de Dios son el resultado de una enseñanza. La fe heredada la forman los conceptos religiosos, ¿sí? Esto fue lo que me enseñaron y ahí crecí y yo lo acepto, sea real o no sea real, yo lo acepto. Entonces, de allí, miren, sucede lo que para muchos padres es difícil de entender. ¿Por qué los hijos crecen en un hogar cristiano y luego se apartan? ¿No se han puesto a pensar ustedes eso? Y eso duele, ¿cierto? Duele.
Y eso hace que los padres sufran. Pero si yo los llevé desde chiquiticos, no los bautizamos, sino que los presentamos, y ellos asistieron a la escuela dominical, y ellos cantaban en la iglesia, y ellos danzaban en la iglesia, y hasta fueron parte del ministerio de música de la iglesia, pero se apartaron. ¿Saben por qué? Porque la decisión de ser cristiano no fue de ellos, sino de los padres. Los padres decidieron que sus hijos serían cristianos, pero eso no funciona. Si me hago entender, eso no funciona. Mire, cuando los hijos son grandes, ellos van a tomar sus propias decisiones. Téngalo por seguro, usted como padre tomará decisiones por los hijos mientras estén, ¿qué? Chiquitos. Pero cuando ellos crezcan, ellos van a tomar sus propias decisiones. Ellos van a exigir el derecho de ser independientes. Y por eso es que nosotros ya no los podemos mandar, ya no los podemos manejar. Ellos van a decidir hacer lo que ellos quieran. ¿Somos culpables nosotros de eso? Nosotros no somos culpables. Así que usted se siente culpable porque sus hijos no están en la iglesia, pues culpable de alguna manera si usted no les enseñó, si no los trajo, si no los orientó, si no les dio ejemplo. Pero si usted los trajo, los enseñó, les dio ejemplo, usted no debe sentirse culpable. Eso es normal en los seres humanos. Ahora, unos hijos se quedan, otros se van de la iglesia. Pero todo depende de la decisión que ellos tomen. ¿Sí? Miren, nosotros los padres tenemos que aprender una cosa. Dios no nos ha mandado ni nos ha llamado a ser dueños de la vida de nuestros hijos. No somos dueños de la vida de nuestros hijos. Tenemos que dejar de lado esa tendencia a querer controlar y manejar la vida de los hijos hasta que ellos se mueren o nosotros nos morimos. Los padres sufrimos porque nos echamos a la espalda a los hijos y queremos llevarlos ahí cuando ya no tenemos por qué hacerlo. No sé si me estoy haciendo entender. Ahora, eso es necedad, ¿no? Eso de alguna manera es necedad. Entonces, la fe heredada no sirve para salvación. No sirve. Usted puede traer a sus hijos o a las personas, obligarlos, pero hasta que ellos no tomen una decisión personal, no van a tener salvación. En algún momento de la vida la persona tiene que tomar una decisión personal, dígame bien, personal. Y cuando la persona decide de una manera personal aceptar a Cristo, de ahí ya nadie lo mueve. Nadie lo mueve. Y nadie tiene que estar empujándolo, y nadie tiene que estar amenazándolo ni arrastrándolo. Esa persona tomó su decisión y como responsable que es, va a seguir adelante sin necesidad de que nadie lo esté presionando. Ahora, ¿qué hacemos con los hijos? ¿Qué dice la Biblia que hay que hacer con los hijos? En uno de los proverbios. Instruye, ¿qué dice? Al niño. Instruir es diferente a obligar. La instrucción es enseñar, mostrar el camino. Cuando ellos tengan que tomar la decisión, por lo menos sepan por dónde es que tienen que meterse. Pero si ellos no quieren hacerlo, si a pesar de saber que por donde van mal, entonces yo no puedo hacer absolutamente nada. Nada. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor toque su corazón y ellos tengan un encuentro personal con Él. ¿Cierto que sí? Ahora, el caso de Pablo, ¿no? Conocen ustedes bien el caso de Pablo, ¿cierto? Pablo fue enseñado en la religión judía, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, perfecto. Y es más, sus padres lo enseñaron correctamente en la ley. Y tuvo uno de los mejores maestros de ese tiempo, que era Gamaliel, ¿no? Se educó a los pies de Gamaliel. Pero resulta que cuando él se encuentra con Cristo, ¿lo recuerdan ustedes? La conversión de Saulo, ¿no? Iba a Damasco a perseguir a la iglesia y tuvo un encuentro personal con Cristo. Fue en ese momento donde tuvo el encuentro personal con Cristo que él que decide ¿qué? Dejar la religiosidad y seguir a Cristo. ¿Quién se lo impuso? Nadie, es más, sus padres le imponían la ley. Su maestro le impuso la ley, pero cuando él se encuentra con Cristo, entonces decide seguir a Cristo a pesar de todo lo que había aprendido. Miren, muchas personas se criaron en hogares evangélicos.
en una iglesia, en otra, en otra, en otra. Pero solamente se quedaron con el conocimiento, pero su vida no agradaba a Dios. Entonces, esas personas que nacieron en los hogares cristianos tienen que convertirse a Cristo. No se pueden convencer, es que yo nací en un hogar cristiano, es que a mí me enseñaron, es que yo voy porque me dijeron. No, tienen que convertirse a Cristo. Y el día que se convierta a Cristo, entonces ese día sabrá qué es lo que tiene que hacer y a dónde tiene que ir. Bueno, entonces queda clara esta parte, ¿no? La fe heredada, ¿no? Mucha de la fe que hoy existe es herencia. Es herencia. La gente dice que cree en Dios. ¿Por qué? Porque así les enseñaron. Los 10 mandamientos se los saben, todo el mundo se sabe los 10 mandamientos, porque en la escuela anteriormente les enseñaban los 10 mandamientos. Pero como parte de una tradición religiosa. Entonces hay que vivir una experiencia personal, hay que conocer a Cristo de una manera personal, y eso es lo que nos ayuda a identificarnos con Él y a comprometernos con Él. La fe intelectual es otra, ¿no? Miramos la fe heredada, que nos sirve para salvación, sirve para volvernos religiosos, sirve para pertenecer a una religión, pero no sirve para salvación. La fe intelectual es la segunda clase de fe. Mire, hay diferencia entre creer con la cabeza y creer con el corazón. Hay diferencia. Y es lo que tenemos que determinar. Bueno, ¿yo creo con la cabeza o creo con el corazón? ¿O creo con la cabeza y el corazón? ¿Cómo así? La fe intelectual es la que reconoce como verdadero el hecho de que Dios existe. Cree en la historia del nacimiento, de la muerte, de la resurrección de Cristo. Participa de las celebraciones, pero no hay una convicción que lo lleve a identificarse con esa realidad y vivir de acuerdo a esa realidad. Me explico. Todo el mundo dice creer en Dios, ¿cierto? Todo el mundo dice que es raro que usted se encuentre con una persona que diga yo soy ateo y no creo en Dios. Dicen que los ateos son los que más creen en Dios, ¿no? Pero en Colombia, lo decíamos, el 95% de los colombianos son creyentes en Dios, creen en Dios. El 95%, de una o de otra religión, pero dicen que creen en Dios. Esa es una fe que está ¿dónde? En la cabeza, ¿no? Creen en la realidad de que Cristo vino al mundo, de que nació, de que, bueno, toda la historia la creen, la aceptan como una realidad. Pero, ¿viven conforme a lo que el Señor enseñó? No, no viven conforme a lo que Dios enseñó. ¿Por qué? Porque solo creen con la cabeza, pero no creen con el corazón. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Con la cabeza es aceptar la realidad, ¿no? Aceptar la realidad. Romanos 10, 9 al 10, mire lo que dice: cabeza y corazón. Aquí está hablando de boca, labios y corazón. Romanos capítulo 10, versículo 9, dice así: para salvación, oiga bien, esto es para salvación, ¿no? Si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees, ¿dónde? En tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Y mira lo que dice el 10. Pues dice, es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Yo puedo creerlo en mi cabeza y confesarlo con mi boca. Pero si yo no lo creo en el corazón, entonces no soy salvo. ¿Qué hace la mayoría de las personas? Lo cree en la cabeza y lo confiesa con la boca. Mire, yo salgo ahí a la calle ahora y yo le pregunto al primero que pase: ¿usted cree en Dios? ¿Cree que Jesucristo nació y cree esto? Sí creo, dice. Le van a decir que sí creen. ¿Es cierto? Cabeza y boca. ¿Usted le obedece? ¿Cumple con los mandamientos? No. ¿Qué pasó ahí? Le falta ponerle el corazón. Le falta ponerle el corazón. Y no hay salvación a menos que se coloque ¿qué? El corazón. Que la palabra corazón en la Biblia significa todo el ser. Mente,
alma, cuerpo, espíritu. Eso significa la palabra corazón. Le creo a Dios y me entrego con todo mi corazón. Entonces, puedo confesar que la obra de Dios es real, que Dios es verdad, que Él vive en alguna parte con la cabeza. Ahora, eso no sirve para nada. Si creo con el corazón, ¿sabe qué pasa cuando creo con el corazón? Esta es la muestra de haber creído con el corazón. Esto me va a llevar a la conversión. Creer con el corazón me lleva a la conversión. Me lleva al compromiso con Dios y me lleva a la entrega a Dios. Entonces, una persona que dice, yo creo en Dios, yo amo a Dios, no, Diosito lindo, papito lindo, chuchito lindo, pero sigue en desobediencia, es una persona que solo cree con la cabeza, pero nunca ha puesto el corazón ahí. Cuando yo pongo el corazón, me identifico con la enseñanza, lo sigo, lo sirvo, dejando todo, absolutamente todo de lado. Y hay mucha gente creyendo con la boca, pero sin poner el corazón. La fe de corazón es la que me lleva a la conversión. Mire, hablemos nosotros de esta época en la que estamos acercándonos, ¿no? La época de la Navidad, ¿sí? La Navidad, ¿qué se conmemora ahora en diciembre? ¿Qué es lo más fuerte ahora? El nacimiento de Cristo, ¿no es cierto? Eso es lo que, mire, más de medio mundo cree en esto y lo celebran, ¿sí? Y mire que la gente se involucra en esa celebración. Es impresionante, ¿no? Cómo ya comienzan a sonar los villancicos, ¿sí? ¿Qué significan los villancicos de las emisoras y todo eso? ¿En honor a qué? A la Navidad, al nacimiento de Cristo, ¿no es cierto? Las luces, ¿no? Las luces que se encienden. ¿En honor a qué se encienden las luces? Al nacimiento de Cristo, ¿sí? Las celebraciones en las misas, que la pasada del niño, que las representaciones, los cultos en las iglesias cristianas, ¿a qué hacen referencia? A lo mismo, al nacimiento de Cristo. El 24, la cena del 24, bueno, todas esas cosas. ¿Qué significa eso? La gente lo aceptó ¿dónde? En la cabeza como una realidad, tanto que hasta participa de las celebraciones. Y lo mismo pasa con la Semana Santa, ¿sí o no? No se trabaja, semana de vacaciones, procesiones, misas, cultos, celebraciones. ¿Qué está diciendo la gente? Aceptamos eso como una realidad. Pero miren lo que pasa, solo con la boca, solo con la cabeza. ¿Por qué? Porque las personas, al tiempo de que participan de esas cosas, también lo toman como una excusa para darle rienda suelta a sus deseos carnales. ¿Es así o no es así? Listo, vamos a la alborada, ¿no? de la Navidad. Hagamos la novena, ¿no? Las panderetas y los villancicos. ¿Y luego qué? Ahí está el trago, ¿sí o no? Ahí está el baile, ahí está la pelea, ahí está el desorden. ¿Hay corazón ahí para creer? No, no hay corazón. Simplemente se toma eso como una realidad que nos mueve, pero nos mueve en una dirección contraria, en una dirección a la desobediencia. En cambio, el que ha creído de corazón, ¿qué pasa? Agradece a Dios, se identifica con el nacimiento, pero no para celebrarlo en una fecha especial, sino para celebrarlo todos los días. ¿Cómo se lo celebra? Con obediencia, con gratitud, correspondiendo al amor que representa el hecho de que Cristo vino a nacer y a morir y a dar su vida por nosotros. No sé si me estoy haciendo entender, pero esa es la realidad. Entonces, miren, la fe que solo funciona en la cabeza no sirve. Esa es la fe intelectual. Necesitamos una fe de corazón, esa fe que nos puede llevar a la salvación. Y mis amados, esa es la necesidad que nosotros tenemos hoy, ¿sí? Esa es la necesidad que hay hoy en nuestro medio. Que la fe mía no sea esa fe simplemente en lo que me dijeron, en lo que me contaron. ¿Usted cree que hay Dios? Sí, yo creo a Dios. ¿Por qué? Porque a mí me dijeron que había Dios. ¿Pero lo ha sentido?
Tiene una relación, sí, sabe que tiene una relación personal con Él, puede hablar con Él, puede sentir que lo está acompañando, se comprometió con Él, tiene temor de Dios, sabe que Él lo ve y lo oye donde quiera que usted esté. No, Dios simplemente está perdido en la nebulosa. Yo sé que existe, pero nada que ver conmigo. Necesitamos entender que Dios necesita una relación personal con nosotros y nosotros necesitamos una relación personal con Él. Eso es lo bonito. Y eso es lo que nos hace que realmente nuestra vida cambie, que nuestra vida sea diferente. Y es impresionante cómo se hacen tantas cosas equivocadas, ¿no?, en nombre de la fe en Dios. Sí, la fe en Dios. Totalmente fuera de contexto. La Navidad es la fecha más esperada por las personas durante todo el año, ¿sí? Qué rico, ya llega diciembre, ¿no? Anoche decían por ahí, o sea que hay gente que empieza a vivir diciembre en septiembre. Y en septiembre ya empiezan y madrugan a hacer el árbol y a poner las luces antes de tiempo y los merengues están que suenan, ¿no es cierto? Sí, o sea, es una fecha muy esperada por la gente. Pero ¿para qué espera la gente? ¿En qué piensa la gente cuando se alegra a llegar a esta fecha? ¿En comer? ¿Cierto o no? ¿En comer? ¿En bailar? ¿En tomar? ¿En pasear? ¿En encontrarse con la familia? Y el homenajeado, el que se supone que es el que debe ser homenajeado, ¿dónde está? ¿Qué lugar tiene Dios ahí? ¿No? Es como si uno organizara una fiesta de cumpleaños, comida, torta, bebida, celebración, ¿no? Y luego encerrara por allá en un rincón al cumpleaños. Es más o menos lo mismo, ¿no? El cumpleaños de Jesús, dice, el nacimiento de Jesús, y Jesús llora. Yo creo que, por decir algo, ¿no?, la fecha más triste para Dios es la fecha de la Navidad, la más triste de todas. ¿Sabe por qué? Porque es la fecha donde más muertes hay, donde más desorden hay, donde más pecado se comete. Diciembre es la fecha donde el mundo ofende a Dios de una manera totalmente sin control. Y yo siempre les he dicho esto que me impresiona: hasta los hospitales se preparan para la fecha de la celebración de la Navidad, ¿no? Vaya usted a urgencias un 25 de diciembre, no se cabe en los hospitales de heridos, de muertos. La Cruz Roja pide sangre, ¿no? Hay que ¿no?, provisionarnos de sangre. Donen sangre porque se acercan las fiestas navideñas. Por favor, ¿qué pensará Dios de todo eso? El mundo conoce a Dios, pero lo ha tomado ese conocimiento como una excusa. ¿Para qué? Para ofender a Dios. Eso no puede ser así. Ahora, pues que hay cosas que se tienen que hacer, ¿sí? Que se tienen que hacer, pero todo dentro de ese marco, ¿no?, de agradar a Dios. Bueno, si lo visita a su familia, pues tiene que recibir a su familia, ¿no? Si tiene cómo hacer una cena, pues hágalo, disfrute esa cena. Pero en todo lo que hagamos, dice Pablo, que todo lo hagamos para la honra y la gloria ¿de quién? De Dios. No podemos tomar como excusa la fecha para, como dicen por ahí, para levantarse la bata, ¿no? No, es que esto es una vez al año. Es que esta es la oportunidad para divertirse. Nosotros estamos llamados a agradar a Dios antes de agradarnos a ¿quiénes? A nosotros mismos. Y es impresionante cómo la gente, este año yo he escuchado comentarios por ahí, este año los carnavales van a estar buenísimos en la Unión. Así dice la gente, ¿no? El parque no se terminó, pero así como está lo van a utilizar. Y hay cantidad de cantantes y artistas, ¿no?, famosos, y el municipio ha invertido un platal
en todo eso, ¿sí? Y la gente dice, está buenísimo. Pero pasado esto, 9, 8, 9 de enero, ¿cuál es la sensación que tiene la gente? Desencanto, deudas, pobrezas, unos llorando a familiares en el cementerio, otros llorándolos en el hospital. ¿Y quiénes somos los que vamos a estar tranquilos y felices de la vida? ¿Quiénes? Nosotros, los que guardamos la calma, la compostura, los que realmente logramos mantenernos dentro de lo que Dios ha establecido, ¿sí? Seguimos el año sin cargos de conciencia, diciéndole: Señor, ayúdanos para seguir adelante, agradándote como siempre lo hemos querido hacer. Entonces, hermanos, cuidémonos mucho de estas cosas. Yo no les voy a decir que hagan o que no hagan, ni si vayan a ver al cantante o no lo vayan a ver, es asunto de ustedes. Lo único que yo le digo es que si usted quiere agradar a Dios, usted tiene que pensar bien a dónde va, porque hay lugares donde no se agrada a Dios. Hay lugares donde no se agrada, hay cosas donde no se puede agradar a Dios. Pero como estamos diciendo acá, la decisión la tomamos ¿quiénes? Nosotros, porque ni Dios nos obliga. Simplemente nos dice, ustedes lo hacen porque tienen el conocimiento y saben a dónde deben ir y qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer. Para eso Dios nos ha enseñado todo este año, ¿no? Todo el tiempo que la enseñanza que hemos recibido tiene que servirnos de algo. Que Dios nos bendiga entonces. La fe, hermano, es fundamental. ¿Para qué? Para recibir lo que Dios nos ha prometido. Hay diferentes clases de fe. Miramos dos clases de fe. Una es la fe heredada, que nos sirve a la salvación. Y dos, la fe intelectual, creer solo con la cabeza, pero no involucrar el corazón. Señor, queremos darte gracias esta mañana por este tiempo, Dios. Padre, a pesar de cualquier dificultad, Señor, a pesar de cualquier escasez, de cualquier inclemencia, Señor, del tiempo, nosotros estamos agradecidos porque tenemos lo mejor de ti, Señor. Tu amor, tu misericordia, tu buena voluntad, el deseo firme que tú tienes de bendecirnos, Señor, y de seguir con nosotros cada día, acompañándonos, protegiéndonos, sanándonos de nuestras enfermedades, perdonando nuestros pecados. Gracias porque tenemos un Padre tan bueno, un Padre que nunca se ha arrepentido de darnos lo que nos ha prometido. Señor, esto tiene que mantenernos alegres, contentos, hacernos sentir bendecidos independientemente de la fecha o de la celebración, porque nuestro gozo y nuestra paz, nuestra alegría no puede depender de una época, sino del hecho de saber que tú estás con nosotros, de que eres nuestro Dios y que podemos contar contigo en cualquier circunstancia que nos encontremos. Yo bendigo a tu iglesia, Señor, con sabiduría y con una determinación firme de no desagradarte, de hacer lo que tú nos has llamado a hacer siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.